Este libro ha sido presentado en la Asamblea Plurinacional. En este estudio de investigación se presentan decenas de sacerdotes o gente vinculada con entidades de educación que habrían sido depredadores sexuales, directores, subdirectores, directores de proyectos educativos que cometieron abusos de índole sexual. Este libro es una investigación también abierta, sujeta a las personas que por ahí hayan sido víctimas y que quieran seguir aportando datos e información. Están llamados para construir este caso que no va en contra de una entidad religiosa, sino va a tratar de reparar el enorme daño que se origina a las víctimas el momento que son víctimas del abuso sexual. El abuso sexual no solo condiciona el pasado de las víctimas. Lo abusaron cuando era niño o cuando era niña. Condiciona la vida entera de las víctimas. Y la única manera de entrar en un proceso de sanación es a través de que esto no quede en la impunidad. Por eso este tipo de documentos, este tipo de investigaciones me parecen absolutamente indispensables en la perspectiva de que como sociedad le pongamos la linterna sobre estos abusivos, pero al mismo tiempo se develen estos, entre comillas, secretos que fueron mantenidos a vista y paciencia de una entidad eclesial que no dudó no solo en no sancionar esto, sino no dudó en ser cómplice de esto. Ser cómplice y reafirmar, justamente reafirmar a estos depredadores en entidades y en lugares donde ellos podían hacer de las suyas. Ahí está la cantidad de depredadores sexuales con acusaciones y con investigaciones que son reflejadas en este libro de investigación. El mundo todavía no sale del asombro de lo que este millonario de apellido Epstein consiguió con una casta, con un jet set, ofreciéndoles niñas y niños para que puedan hacer de las suyas. Este señor, que maneja un portal y un podcast de investigación que realmente es extraordinario, nos habla de que esto no solo fue de alguna manera ser parte de un delito. Esto construyó y sigue construyendo después de que lo mataron a Epstein. Dicen que se suicidó. Yo diría, lo suicidaron a Epstein en una cárcel de máxima seguridad. Yo creo que este caso todavía va a dejar o va a dar muchísimo que hablar, porque desde la más alta monarquía hasta los más potentados empresarios del mundo fueron clientes de las fechorías y visitantes de la isla de Epstein. Y lo terrible de todo esto es que el daño que deja el abuso en la vida de las personas abusadas es un daño que no se cura lastimosamente ni siquiera destapando este tipo de hechos. Pero todo el mundo, hay hasta documentales sobre la vida de este oscuro personaje. Todo el mundo se desgarró las vestiduras por el caso Epstein. ¿Y quién lo hace? Sobre el caso de los directores y curas que se violaron gente. ¿Por qué le ponemos el acento a esto? Porque cuando eres una autoridad espiritual,
tienes a tu víctima mucho más a tu merced. Es muchísimo más vulnerable a lo que tú le digas. Tienes una categoría moral. Por eso me ocupo de un caso que ha recibido la atención. Mi colega Jimena Antelo hacía una entrevista de una niña que fue abusada por un pastor. La lógica reacción de la sociedad decía, pero era pues mucho tiempo, ¿por qué no dijo en su momento? Saben, para curar una herida del alma no hay edad ni hay tiempo. Y ¿tienes los videos de doña Jimena Antelo? Quisiera que repasemos un poquito esto. Cuando te fuiste a Perú, y ahí conociste a tu esposo, él fue, porque hay ahorita una historia que dicen de que fue y estuvieron ahí, o él te presentó al novio. Sí, efectivamente, sí fue así, Jimena, pero la astucia de esto es que ellos usan una parte de la verdad y la manipulan a su conveniencia, ¿no? De hecho, yo conocí a mi esposo, sí, efectivamente, a través de Marco. ¿Por qué? Porque ellos eran compañeros de colegio. Sin embargo, él dice que era su mejor amigo y no, eran compañeros de colegio, no amigos. Ellos no se comunicaban en años y cuando yo conozco a mi esposo, sí, fue a través de él. Porque cuando él se entera que yo me voy a Perú, él dice, es perfecto, yo te doy el alcance. Primera vez, Esther Olivares, de 40 años, decidió hablar públicamente y enfrentar el pasado que la marcó durante su adolescencia. Llegó desde Perú hasta Santa Cruz con un objetivo claro, dar seguimiento al proceso judicial contra su primo hermano, el pastor evangélico Marco Núñez del Arco. Hay obstaculizaciones, lo que he visto, y es lo que estoy pidiendo a las autoridades, ¿no? De que se garantice el cumplimiento de las fechas establecidas para los procesos legales. Con valentía, la víctima relató que los abusos comenzaron cuando apenas tenía 13 años, en un entorno donde, según su testimonio, se repetía un patrón de violencia que hoy coincide con la denuncia de la primera víctima. Recuerdo que en una escena de celos él me empujó contra la pared, tomándome de los... Hoy, con absoluto respeto y sin buscar ningún amarillismo, yo me he permitido, por la gravedad del delito del abuso, me he permitido hacer una entrevista profunda y de perfil sobre esto brutal que es el abuso de un menor de edad, que no debe quedar en la impunidad ni debe caer en el simplismo de decir, pero algo habrán hecho, pues por eso también han, sino creo que hay que tomarlo con la seriedad y la profundidad que esto implica. Voy a tomar varios minutos vía Zoom para hablar con estas dos víctimas. Yo he pedido sistemáticamente que la persona aludida, que ya ha salido en otros programas con nombre, no sea aludida. Como apareció en un video, invito al abogado del señor en cuestión, si quiere dar su punto de vista, darle el derecho a la réplica o a la dúplica o lo que quieran. Pero inicialmente son este tipo de casos que de verdad te mueven el piso y tú dices, no puede ser que esto quede ahí, ¿no? Y que la justicia exija que la víctima sea la aportante de información. Realmente esto es increíble. Pero sucede en Bolivia. Así que los invito a que ustedes vean este diálogo con estas dos víctimas. Bueno, hoy día les digo, se necesita valentía para hacer lo que ellas hacen, lo que ellas hicieron. Recibir el escarnio de los haters, que siempre los hay, para salir a un medio de comunicación y conversar en un medio de comunicación.
Yo quiero darle la bienvenida a Esther Olivares y Vanessa Higazi, que nos acompañan hoy día para reflexionar sobre este tema tan doloroso, tan complicado, más allá de subjetividades. La semana pasada les decía, frente al libro que se presentó sobre el abuso de los jesuitas en nuestro país y las complicidades, les hablaba con énfasis sobre la necesidad de ponerlo en la linterna encima. Quiero darle la bienvenida a ambas. Un gusto tenerlas acá. Lamento conocerlas en estas circunstancias. Gracias Juan Carlos por el espacio, gracias por este tiempo y también a la audiencia. Sí, muchas gracias Juan Carlos por darnos el espacio de poder contar nuestra historia y de también abrir un espacio para alentar a que las otras víctimas, si nos están viendo, puedan tener el coraje de poder hablar, ¿no? Voy a empezar al desarrollo porque planteé, gracias a la venia de mi colega Jimena Antelo, a quien respeto y quiero un montón, segmentos de alguna entrevista que han tenido con ustedes, donde de alguna manera se daba los antecedentes de todo esto. ¿Quieren ustedes completar esa información? Quizá el público de La Paz no tenga claro el panorama y solo se ha dejado impactar por las redes sociales. ¿Quisieran contar ustedes el por qué están aquí en este momento? Sí, Juan Carlos, mira, Vanessa y yo tenemos un caso en común. Nuestro agresor es la misma persona, en mi caso es familiar, es mi primo hermano. Cuando yo tenía 13 años, mi familia lo recibió en casa, como bien saben, y comenzaron los abusos desde la edad de 13 años, ¿no? Cuando yo cumplo 14 años, él se ganó mi confianza desde ese entonces, en el año que estuve viviendo en mi casa, y empezó una relación de abuso sentimental, ¿no? Lo llamo así ahora, que lo entiendo a estas alturas qué fue lo que pasó realmente. Fue una etapa bastante crítica, ¿no? En una edad vulnerable con lo que es la adolescencia. Así que ahora entiendo que él aprovechó esa vulnerabilidad y no solamente fue conmigo, posterior a ello repitió la misma conducta, y por eso es el caso de Vanessa también, que aparece posterior a ello, y la conozco en esas circunstancias también, cuando ella hace la denuncia y yo me entero que era el mismo agresor, la misma persona. Vanessa. Sí, pues estamos aquí para poder también no solamente contar lo que nos pasó, sino como un llamado de atención de pronto al sistema en Bolivia, ¿no? Que prácticamente las víctimas tenemos que revictimizarnos, salir en redes o salir en entrevistas para que la justicia se pueda mover y pueda actuar de manera correcta, ¿no? Y eso realmente es muy lamentable, Juan Carlos. Bueno, ahí va la primera pregunta. Qué difícil hacerlo, qué difícil denunciarlo, qué difícil además someterse al escrutinio inmisericordia de las redes, ¿no? Donde hay gente que va a apoyarlas casi de manera incondicional, donde hay otros que quizá no les va a afectar. Bueno, son cosas que de allá de Santa Cruz, ¿verdad? Y hay otras posiciones, quizá las más conservadoras, que van a decir, pero ellas habrán hecho algo para merecer lo que sucedió, habrán provocado, ¿no? ¿Por qué recién denuncia? Entonces, siempre uno, el volver a recorrer esa brutal película es muy duro. Entonces, ¿qué significa para las víctimas denunciar al agresor? Mucho más en el caso de Esther, en su propia familia. No sé, la pregunta es para las dos. Sí, en mi caso sí, es mi propia familia y por ello creo que ha sido un poco más duro, ¿no?
el círculo de confianza familiar donde debía haber protección, donde debía haber seguridad para una etapa tan vulnerable, se rompió. Fue defraudado. Y a partir de ello se crearon muchas cadenas en mí que me impidieron hablar en su momento. Y ahora que yo me entero de que hay más víctimas es cuando decido hablar, porque lo que mi interés es que no hayan más víctimas de esta persona. Y lo que mencionas con respecto a la familia es muy importante. Cuando el abuso se genera dentro de un círculo familiar, los lazos familiares, la cercanía familiar se rompen, porque se crean dos bandos, los que le creen a él y los que me creen a mí. Y entiendo que cada uno decide en qué creer, ¿verdad? Pero eso no quita también las exigencias que ese bando, ¿no?, que está con él, influye sobre mí. Se inicia culpando a la que denuncia por el rompimiento de la familia, por ese círculo familiar, por el apellido de repente, porque qué vergüenza que van a decir las personas, ¿no? Por tu culpa él puede ir preso, por tu culpa le puede pasar estas cosas, ¿no? Y realmente quiero que entiendan que no es culpa de la persona que fue agredida, por favor. Es culpa de quien inició esto, de quien hizo daño desde un inicio. Aquí no se está haciendo nada, aquí se está exponiendo un delito que se cometió en su tiempo. Por eso no es que estoy buscando venganza o romper algo, no. Estoy exponiendo lo que alguna vez fue roto ya hace mucho tiempo. En tu caso, Vanessa. Yo creo que las víctimas llevan un proceso. Yo creo que las personas que me están mirando, si en algún momento pasaron por algún abuso, violación o maltrato, lleva un proceso demasiado largo el hecho de entender primero que no fue tu culpa, entender qué hicieron con vos, por qué reaccionaste de esa manera, qué pasó en tu ambiente. No, hay muchas cosas que uno tiene que entender. Creo que aquí es muy clave, al menos en mi caso fue muy clave, un psicoterapeuta que me pueda ayudar a entender este tipo de cosas. Hay mucha información que nosotros ignoramos o que se nos oculta, y por lo cual por eso terminamos siendo muchas veces víctimas. Y yo creo que primero entendí que fui víctima, que eso es clave. Entendí que había pasado por un abuso tanto emocional, psicológico, espiritual, de poder, físico. Entendí que decir la verdad me iba a hacer libre, porque la verdad es que cuando uno oculta o lo mantiene en silencio, todo esto a uno lo destruye por dentro, ¿no? Como que lo carcome. Es como un peso que uno lleva, cuando en realidad la víctima no debería llevar ese peso debería simplemente llevarlo el que agredió. Entonces, entender que fui víctima, entender que no tenía que cargar con un peso que no me correspondía, y después de denunciar, darme cuenta de que había más víctimas, que no era la única, creo que realmente me llevó a tomar esta decisión y a estar sobre todo firme en la decisión. Hay un argumento que lo he escuchado en redes sociales, es: ¿pero por qué recién ahora? ¿Por qué si esto pasó cuando tenía 13 años y recién ahora, porque se ha vuelto mediático, salen? ¿Por qué creen ustedes que las víctimas tardan tanto en hablar? Bueno, cada víctima tiene su proceso, ¿no? En mi caso fue que primero yo creí hasta hace muy poco que era mi culpa. Entonces, si era mi culpa, ¿cómo yo me iba a dar cuenta que había sido víctima? ¿Cómo iba a saber que sí había sufrido, ¿no?, un abuso? Cuando yo me doy cuenta que hay otras víctimas
como Vanessa, es ahí que digo, no puede ser, esto no fue, mi caso no fue un caso aislado, único, no fue solo un error en su vida. Si él volvió a repetir la misma conducta delictiva, la repite. Entonces ahí es que en mi vida se marca un punto clave, un punto de partida, de despertar. Y me doy cuenta realmente cómo fue la situación. Es por eso que antes yo no podía haber hablado, porque no estaba consciente de lo que me había pasado. Porque pensé que había sido un error de una sola vez. Y en mi mente también estaban las palabras que él me decía para que yo no hablara, ¿no? Diciéndome cosas como, si las personas se enteran, el ministerio de tu mamá pues va a caer, porque mi mamá es, ¿no?, una líder, ¿no?, en las iglesias, ¿no? Ella es pastora, entonces la gente que va a decir, ¿no? Incluso me responsabilizaba por el ministerio de él, porque él era pastor de adolescentes cuando salía conmigo, entonces me responsabilizaba también, ¿no? Voy a perder mi ministerio si la gente se entera. Entonces todas esas cosas te pesan y te acompañan y te callan por mucho tiempo hasta que tú entiendes qué es lo que pasó. Cuando aparecen nuevos casos y dices, realmente no fue algo pasajero, no fue un error, fue un delito. Y decides hacer lo correcto, que es denunciar. Vanessa. Yo creo que un abuso conlleva muchas cosas, ¿no? Yo creo que se genera un trauma, se genera mucho más si fuimos adolescentes en ese momento. El trauma genera un quebrantamiento de identidad. Uno empieza a hacerse muchas preguntas, no se entiende a uno mismo, se genera una disociación. Hay mucho daño en la persona, tanto en el cerebro, emocionalmente. Entonces, yo creo que la víctima primero empieza un camino de reconstrucción, empieza un camino de sanidad, empieza un camino de entender muchas cosas. Ese camino, hay veces que dura 1 año, 2, 3, 4, depende de la persona, depende de qué tanto fue el daño ocasionado. Entonces, cada víctima tiene su tiempo para poder hablar y decir la verdad y denunciar un delito. No se puede juzgar a la víctima que por qué después de tantos años. Más bien deberíamos asombrarnos y decir, qué increíble que cayó tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en su entorno para que ella callara? ¿Qué pasó en su entorno para que él callara? ¿Qué pasó en su entorno para que no se sienta en la libertad o no se sienta seguro de poder hablar y de poder decir lo que sufrió, ¿no? Entonces no deberíamos como señalar a la víctima de por qué después de tanto tiempo como una forma de juzgar, sino de cuestionarnos nosotros como sociedad. ¿Qué hemos normalizado nosotros o qué hemos hecho nosotros como sociedad para que las víctimas tarden tanto en poder hablar? Imagínate tú, si es duro para al final un niño, adolescente, el asumir que esto no estaba bien. En el caso de ser mujer, imagínate cómo es en el caso de ser hombre. O sea, el proceso es mucho más duro y difícil, además por el prejuicio social que existe lastimosamente en nuestra sociedad, con ese epíteto lamentable, ¿no? Es decir, algo habrás provocado pues para hacer esto, ¿no? O sea, la solución del simplismo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Perdóname, te abandoné, no te cuidé como te debería cuidar, no fui buen papá, no fui buena mamá, por el contrario, me ocupé de otras cosas que no seas tú, que es el centro de mi vida. Pero eso será muy difícil y mientras más pasan los años, mientras más grande es el entorno, es más difícil asumir que hay una culpa de la comunidad, ¿verdad? Del clan, del grupo. Pero yo quiero ir un poquito más en todo esto. Ustedes como víctimas, Dios, lo que yo he visto que ha sucedido en redes es inaceptable, inmisericordia, ¿verdad? En este tratar de defender lo indefendible. Yo quisiera ahí que me digan qué acompañamiento necesita una víctima en este proceso.
Mira, una víctima necesita primero que le crean. No es fácil dar este paso de exponerse, de exponerlo lo más vulnerable que le ha pasado, ¿no? Lo más humillante que le ha pasado y exponerlo públicamente y más en redes sociales, como pasó con nosotras, ¿no? Necesitamos que nos crean, porque no estamos mintiendo, venimos acá a defender la verdad. Necesitamos apoyo familiar de nuestro entorno, el entorno familiar es muy importante, da fortaleza, da seguridad de que sí se está haciendo lo correcto. Y por supuesto cuando vienen comentarios de parte de las personas, ¿no? Como que ¿por qué recién? O porque lo hace por despecho, o porque lo hace por venganza. No estamos hablando tampoco de un caso aislado que somos solamente nosotras. Esto se viene dando por décadas y están saliendo nuevos casos y que esto nos haga reflexionar también de cómo como sociedad estamos apoyando a estas personas que han sido vulneradas, ¿no? En una etapa temprana y que ahora tienen la valentía de hablar y que solamente estamos acusándolos que fue por tu culpa, ¿no? Fue porque no has tenido una buena conducta, ¿no? O porque tú te lo buscaste, o porque no sabes respetar a tus mayores, ¿no? Cosas así. Y no se da el enfoque a la persona que cometió el delito. ¿Por qué lo hizo? El adulto, él se espera que un adolescente, un niño sea vulnerable, sea inmaduro, sea manipulable. Se espera eso de un niño y de un adolescente, mas no se espera que un adulto se aproveche de eso. Entonces dirijamos nuestra atención a ese comportamiento en adultos que no son apropiados. Y además yo complementaría esto que tú nos comentas, querida Esther, con que el sistema parece ensamblado en esa ruta, ¿verdad? El sistema judicial pide que tú cargues toda la prueba y la primera es no sé si nos está diciendo esta niña toda la verdad, ¿no? Parecería que el sistema más allá de leyes y demás cosas está prefabricado para proteger al agresor y no a quien ha sido agredido. Pero a ver, Vanessa, contanos tu percepción sobre el tema. Respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, yo creo que una persona que ha pasado por un abuso o maltrato necesita una persona profesional entendida en el tema para poder ayudar. Sí necesitamos de la familia, sí necesitamos de los amigos, pero sobre todo en mi caso, hablando de mi experiencia, de un psicoterapeuta especializado en traumas complejos de abusos y violaciones y maltratos para que nos pueda ayudar a reconstruir nuestra identidad, a dejar de estar en una disociación, a poder entender algunos temas para que nosotros podamos entender la magnitud de lo que pasamos, despojarnos de la culpa y poder hacerle frente justamente a todo este sistema del que estamos hablando, que realmente es lamentable porque pareciera que está hecho justamente como mencionabas para defender más al agresor que a la víctima. Ahora, creo que primero que es un tema incómodo para hablarlo, mucho más para la víctima, pero para el entorno, porque es el reconocimiento de un fracaso. Creo que es más fácil decir yo no soy el culpable es el agredido. Las redes sociales entienden que tienen el derecho a juzgar, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Y creo que ahí pues nadie se hace cargo, ni nadie es empático, ni se pone en el lugar de los hechos de quien ha podido ser agredido. ¿Qué debería hacer la familia? Vanessa, esta vez empiezo contigo. Yo creo que la familia primero debería creerle a la víctima. Segundo, debería acompañarla. Acompañar respetando las decisiones que la víctima tome en este caso, ¿cierto? Poder apoyar
preguntarle a la víctima qué necesita. Necesita apoyo psicológico, necesita apoyo moral, necesita financiamiento. ¿Qué es lo que necesita la víctima en ese momento, ¿no? Sobre todo, abrazar a esa niña o a esa adolescente que fue víctima de un abuso. Un abuso es algo que te marca para toda la vida. Para toda la vida, por más de que uno lo supere y pueda tratar este trauma, son cosas que no se olvidan. Entonces, sobre todo, abrazar a esa niña o a esa adolescente que fue víctima de ese abuso y poder acompañar desde en ese momento en adelante en todo el proceso. Y de aquí personalmente hablo. Que la familia te apoye no significa que tenga que estar parada al lado tuyo, al lado de las cámaras, ¿no? Porque yo he visto que incluso en mi caso han hecho hasta posts dirigidos a mis papás o a mi mamá diciendo que dónde están los padres de esta chica, no la apoyan, que mis papás no se presenten al lado de una cámara o que yo no los lleve a que le falten el respeto en las audiencias no significa que mis padres no me están apoyando. Hay muchas otras cosas o hay muchas otras áreas en donde una víctima necesita apoyo, ¿no? Empezando desde la puerta hacia adentro de la casa, la víctima necesita un abrazo, necesita que la escuchen, necesita consuelo, necesita apoyo, no necesariamente que estén parados al lado en las audiencias. Entonces, el papel de la familia en estos casos es demasiado importante, demasiado importante. Esther. Sí, en mi caso he tenido el apoyo de mi mamá y mis hermanos, ¿no? Inicialmente, y eso ha sido muy reconfortante, muy fortalecedor, ¿no? Cuando inicié todo esto de la denuncia, realmente era el día a día de llanto, porque comenzaba a entender muchas cosas, a darme cuenta, y mi familia estaba ahí, mi esposo, con un abrazo, con unas palabras de apoyo. No estás sola, estamos aquí, sin cuestionarme, sin siquiera entrar en detalles de lo que me pasó por mi familia. En las primeras semanas no supo detalles. Ellos se enteraron por lo que salió en redes sociales, y luego yo hablé con ellos recién, y aún así ellos seguían, te creemos, sabemos que dices la verdad, porque te conocemos. El apoyo en ellos mismos, en buscar ayuda de asesoría legal, ¿no? Porque una está tan aturdida en ese momento que no sabe para dónde ir. Ahí es cuando entra el apoyo de la familia. Mira, te apoyamos, nosotros vamos a buscar tales personas, a buscar apoyo, a buscar asesoría, que nos asesoren qué hacemos, por dónde ir. Porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos ni cómo iniciar una denuncia. Entonces la familia está para eso. Y realmente si estoy aquí y dando la cara y haciéndome presente, alzando mi voz por las que no pueden hablar o los que no se animan a hablar, es porque tengo el apoyo de mi familia, que me cree y me respalda. Desde un inicio yo sé que lo van a seguir haciendo. Es muy importante. Voy a hacer una pregunta dura. ¿Cambió su vida desde que ustedes tomaron la decisión de hacer esta denuncia? Por supuesto. Juan Carlos, yo me siento más libre. Me siento con plena libertad. No tengo nada de qué avergonzarme, nada que esconder. Mi trato con mi esposo, con mi familia, con mis hijas, con todos es diferente. La gente misma que me rodea lo nota. O sea, estás distinta. ¿Estás feliz? Sí, por fin soy libre. Es una carga de la que me he despojado y que se siente la ligereza y la plena libertad por fin, Juan Carlos, por fin. Y es lo que deseo también para otras víctimas, que sean libres y sigan su proceso de sanidad para ellas mismas. Vanessa. En mi caso personalmente ha sido un camino muy duro porque, bueno, yo vivo acá en Bolivia, en Santa Cruz, y el tener que prácticamente paralizar toda mi vida para meterme de lleno al caso ha sido demasiado desgastante. Es una realidad que no podemos ignorar, y esto sucede justamente porque el sistema
no ayuda a la víctima a que las cosas sean más simples. O sea, como que el sistema, la víctima ya está cargada porque tiene un trauma encima y encima tiene que buscar plata para pagar abogados y encima tiene que hacer un montón de cosas y el sistema es como que le pone toda la carga a la víctima, siga cargando y siga corriendo y vea usted qué hacer porque nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces es demasiado desgastante, mucho más si uno no tiene el dinero para poder pagar muchos abogados o personas que vayan y vengan por uno, ¿no? Para hacer las diligencias. En mi caso tuve que parar un poco mi vida, no un poco, completamente, y para poder estar ahí pendiente de que no me hagan chicanerías, digámoslo así, de que hagan las cosas de manera correcta, ir y llevar memoriales. He tenido unos abogados demasiado buenos, pero en este caso son abogados sin fines de lucro, entonces se necesita una persona que vaya y venga, y ha sido realmente por ese lado desgastante. Por el otro lado, viéndolo desde el lado de Esther, es algo muy liberador porque uno al final de cuentas está diciendo la verdad. La verdad nos hace libre, incluso hasta en la Biblia. Decir la verdad a uno como que le quita la carga y le quita un peso de encima. Entonces sí, esas son las dos realidades. Se nos está terminando el tiempo asignado por producción y yo quiero no cerrar esto. Lo que ustedes han descrito es pavoroso porque interpela a fiscalía, policía, el accionar de los juzgados y demás, y creo que ahí, más allá de escribir una nueva ley, tendríamos que ser mucho más empáticos y eficaces. Creo que la justicia, aparte de justa, tiene que ser definitivamente oportuna. ¿Qué esperan de las autoridades bolivianas? Pregunta final para las dos. Y realmente espero que la justicia, ¿no? Las autoridades bolivianas actúen con seriedad, que el caso lo merece, porque no somos las únicas. Sin dilataciones, con transparencias, sin permitir obstáculos, que se haga un avance limpio, ¿no? Sobre todo que se proteja a las víctimas, que están todavía vulnerables, ¿no? Sin desgastarlas emocionalmente, físicamente y psicológicamente, porque eso también es revictimización. Entonces, no queremos tener que presionar con esto, no con exponernos, no es lo adecuado para una víctima. Seguro. Sin embargo, de alguna manera se nos obliga a exponer, ¿no? Y queremos que realmente actúen con diligencia. Sí. Pedimos que por favor las autoridades, tanto el juzgado, la fiscalía, la FELCB, todo lo que conlleva, todas las autoridades correspondientes puedan ponerse la mano en el corazón, ¿no? Y puedan trabajar de manera correcta, transparente, que protejan a las víctimas, que generen un escenario en donde las víctimas que ya vienen cargadas, que ya vienen con traumas, puedan tener la libertad y la seguridad de que las van a defender, de que las van a proteger, de que pueden decir la verdad, y les puedan quitar un poquito ese peso que tienen encima, ¿no? Yo de verdad me encanta inspirarme en la valentía de ustedes. Lamento mucho ser parte del problema, porque al exponerla soy parte del problema y debo reconocerlo. Sin embargo, creo que ustedes son la fuente de inspiración de muchas víctimas, hombres y mujeres, silenciosos, que hoy por hoy no se animan por el famoso qué dirán al hacer nada y siguen aguantando que esto los vaya carcomiendo por dentro, influyendo en decisiones que toman en su vida, sobre todo en el campo afectivo, espiritual y demás. Esther, Vanessa, sé que la justicia tiene hoy que pronunciarse y ojalá que lo haga no desde la subjetividad, sino lo haga desde la mirada de la víctima. Es probable que las moleste un poquito hacia adelante. Como habrán visto, acá no se ha aludido a ninguna persona,
quienes conozcan del caso pueden saber de quién se trata, pero lo he hecho en la perspectiva de que tanto Esther como Vanessa no se les puede repetir ninguna o replicar alguna acción a consecuencia de esta entrevista. Han contado su parecer y su punto de vista. Les agradezco a ambas mi solidaridad con ustedes y obviamente las abrazo con todo el cariño. No saben cuánto se las entiende y cuán difícil sé que es esta entrevista para ustedes. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco. Vale. Gracias querida Vanessa. Hasta cualquier minuto.